Hola amigos, es un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes este espacio en donde estudiamos la palabra de nuestro Dios. Te doy la bienvenida al canal de Jorge Ruiz Mercado. Estamos estudiando la serie de milagros en la Biblia. Hoy corresponde el milagro una liberación para un endemoniado. Quiero decirte que hay hoy muchas personas que están poseídas por demonio y no lo saben. Quiero invitarte allí en el lugar donde te encuentras, en señal de reverencia a nuestro Dios, a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción al abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ilumines y que nos ayudes a comprenderla. Quédate con cada uno de nosotros y rogamos una bendición muy especial para cada uno de nuestros familiares. En el nombre grandioso y poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos. Y en el libro de San Marcos, el capítulo 5, encontramos este milagro. El versículo 1 de Marcos 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Este milagro que voy a explicar ahora ocurre después del milagro cuando Jesús calmó la tempestad. El versículo 1 dice que entonces vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadara era una región en los tiempos de Jesús que estaba habitada por muchas personas que tenían influencia del imperio de los griegos. Allí habían templos griegos y habían muchas personas que tenían sus ídolos y adoraban a falsas divinidades. Quiero también decirles que en esta región de Gadara fue la región en donde Moisés, cuando hizo la repartición de la tierra, dio la tierra para Manaset y para Gad. El versículo 2 dice: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. En el mismo instante en que Jesús coloca el pie en el suelo, inmediatamente vino a su encuentro, saliendo de los sepulcros, un hombre que estaba endemoniado, un hombre que tenía un espíritu impuro. Y miren lo que dice el versículo 3, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Este hombre estaba atado, le ponían cadenas, le ponían grilletes y todo eso lo partía porque tenía un poder sobrehumano dado por el enemigo. Las personas le tenían miedo y no querían dirigirse hacia donde él estaba. Y él habitaba en los sepulcros, indicando esto, que la condición en la que él se sentía era en una condición como de un muerto. Así como el diablo había dado poder sobrehumano a este hombre, muchos hoy también están fascinados por tener un poder espiritual superior al de las otras personas y sin pensarlo dos veces creen que cualquier experiencia que les proporciona capacidades extraordinarias tienen que ser automáticamente valiosas y beneficiosas. Pero esto es totalmente falso. Es cierto que hay personas que están influenciadas por Dios y que tienen muchas capacidades, pero hay otras que buscan afuera de la palabra de Dios para creer que tienen superioridad sobre los otros y resulta que vienen las huestes del mal y un demonio puede poseer a esa persona que abre las puertas a las cosas del enemigo. El versículo 4 del capítulo 5 de San Marcos dice: muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Impresionante. Algunas personas que han tenido la oportunidad de ver a otros que están poseídos por demonios saben que tienen una fuerza descomunal. 5 y 6 hombres fuertes muchas veces no pueden sostener
a una jovencita de 17 y 18 años que ha sido poseída por un demonio. El versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este versículo nos da la enseñanza de que este hombre tenía una angustia interior y a tal punto que él cogía piedras para hacerse daño. El enemigo lo inducía a tener un intento de suicidio para que acabara con su vida. Él clamaba y gritaba porque quería salir de esa situación en la que él estaba. Pero ahora acontece algo extraordinario. El versículo 6 nos dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Inmediatamente este hombre ve a Jesús de lejos, sale corriendo y se arrodilla. Por eso el libro de Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Lo que indica entonces, hermanos, que porque una persona corra hacia Jesús, se arrodilla hacia Jesús, no indica que esa persona verdaderamente esté con Jesús. Aquí podemos observar que este hombre corrió hacia Jesús y se arrodillaba, pero realmente él no estaba con Jesús, sino que era poseído. Versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él hace un reconocimiento, sabe perfectamente que ese es el Hijo de Dios, lo conoce. No sabemos si en otras oportunidades hayan tenido diálogo, pero aquí nos indica que tenía un conocimiento de él, porque lo llama con el nombre humano de Jesús y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro que no me atormentes. ¿Saben por qué él decía eso? Porque el versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Y aquí notamos ahora algo muy interesante. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Por qué Jesús le pregunta cuál es su nombre? ¿Qué quiere mostrarnos Jesús a nosotros con esa pregunta? ¿Qué quiso mostrarle Jesús a sus oyentes que estuvieron presentes el día que Él hizo esa liberación? Ahora lo vamos a ver. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Con la respuesta del endemoniado, sabemos lo que Jesús quería mostrarle a sus discípulos y a las personas que estaban allí. Y es que la liberación que Jesús hizo en esa ocasión no fue de un solo demonio, ni fue de dos demonios, sino que fueron muchos los demonios. En la Biblia encontramos otros textos en donde nos indican que habían personas que estaban poseídas por demonios, pero realmente tenían varios demonios. Busquemos en el libro de San Mateo, el capítulo 12, el versículo 45, textualmente dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta mala generación. Es decir, que aconteció en los tiempos de Jesús, pero también puede acontecer en nuestro tiempo. Entonces Jesús quería mostrarle a sus discípulos que Él tenía el poder de sacar muchos demonios. Por eso le preguntó al endemoniado cómo se llamaba. Jesús había demostrado en el milagro anterior que les expliqué que Él tenía el poder sobre el mar, cuando calma la tormenta, cuando calma el viento. Ahora está mostrando que Él tiene el poder de calmar y de liberar a cualquier persona que esté poseída por demonios. En lo que resta de ahora en adelante, en nuestro estudio de hoy, vamos a encontrar 3 ruegos que personas diferentes hacen a Jesús. He aquí el primer ruego. El primer ruego lo encontramos en el versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. ¿Saben por qué pedían esto? Porque era una región pagana, porque era una región susceptible a que ellos pudiesen poseer a otras personas que no estaban dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Pero Jesús no hace atención a ese ruego. Es decir, el endemoniado le ruega y Jesús no
concede esa petición. Continúa diciendo la palabra de Dios. Estaban allí cerca del monte un granato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, aquí hay otro ruego, los demonios ruegan, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 13. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Jesús no les concede el primer ruego, pero en el segundo ruego les da permiso. De aquí podemos sacar una enseñanza. Esta región era una región muy permeada por el paganismo. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían tantos cerdos, ellos no criaban esas cantidades de cerdos, pero como habían personas que tenían muchas costumbres griegas, entonces ellos sí los criaban y los tenían. Otra cosa que podemos aprender de aquí es que Jesús da un permiso, pero no es Jesús el que causa la muerte de los cerdos, es el enemigo, Satanás, el que los induce a que se caigan por ese despeñadero y mueren. Es una mención aquí en la Biblia en donde encontramos que demonios están en animales, pero aquí vemos que no duran mucho tiempo, porque al morir los cerdos, ya los demonios no quedaban allí. Versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, y estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los hombres de aquella región tuvieron gran miedo, tuvieron gran temor, pero miremos qué sigue pasando en este milagro. Versículo 16. Y los que lo habían visto les contaron lo que le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Los hombres de aquella región escucharon del milagro. Los hombres de aquella región vieron al que le tenían miedo porque ni los grilletes, ni las cadenas, ni muchos hombres los podían sostener. Y ahora, en lugar de invitar a Jesús a que se quede en su región, ellos les ruegan a Jesús para que se vaya. Y adivinen qué pasó. Jesús se va. Jesús se va de sus contornos. Porque el versículo 18 dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogara que lo dejara quedarse con él. Y aquí hay otro ruego. El ruego de los hombres es que Jesús se vaya. ¿Por qué los hombres quieren que Jesús se vaya? Porque ellos tenían por prioridad las cosas terrenales. Ellos habían visto la gran pérdida que habían tenido con los 2000 cerdos. Ellos no querían seguir perdiendo cosas. Y hoy ocurre lo mismo. Multitudes de personas quieren tener a Cristo lejos. Multitudes de personas no quieren tener una comunión íntima con el Señor Jesucristo porque saben que una comunión íntima con el Señor Jesucristo los va a hacer privarse de bienes materiales, de bienes sociales, de cosas que los atan a este mundo, y entonces prefieren alejarse del Señor. Y también inducen a los que están en los caminos del Señor a que se alejen del Señor. Y eso no debe ser así. Jesús accede a la petición de estos hombres en el ruego que le hacen para que Jesús se vaya. Jesús sabe que no tienen ningún problema. Jesús sabe que están pendientes a los bienes materiales. Jesús sabe es que están pendientes a las cosas de esta vida. En el primer ruego, Jesús no le concede al endemoniado lo que él le pide, que los deje ahí en la región. No se los concede. A estos hombres sí les concede el ruego que le hacen. Le dicen, vete de aquí, y Jesús se va. Pero ahora viene un último ruego. Vamos a ver qué enseñanza nos da la palabra de nuestro Dios. Versículo 18 de San Marcos 5, textualmente dice el texto sagrado. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Este es un ruego importante. Y Jesús no concede este ruego. Jesús no concede esta petición, sino que al contrario, miren lo que Jesús le dice.
Versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Decápolis era una ciudad de 10 regiones, Decápolis, y Gadara era una de ellas. Como Jesús sabía que los hombres de aquella región lo habían echado, él se fue, porque Jesús no obliga a nadie a que le acepte. Él toca la puerta y llama. El que oye y abre, entonces Jesús entra. Pero en su misericordia, Jesús no concede el permiso de aquel que ahora es su súbdito, porque ya había sido rescatado del poder de las tinieblas por Jesús. Y Jesús le da una orden. Cuando él le hace el ruego, Señor, quiero irme contigo, el Señor le dice, no, ve a tu casa y cuéntale a tu familia cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Lo que indica que cuando el Señor nos sana, que cuando el Señor obra un milagro, los principales beneficiados deben ser las personas de tu hogar, las personas de tu familia, no los que están lejos. Este hombre ahora se convierte en un misionero en Gadara y en Decápolis, porque él gozoso fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron, incluyendo a los gadarenos que lo habían echado. Dios en su infinita sabiduría, Dios en su misericordia, no se llevó a este hombre. Quizás tú y yo alguna vez hemos pensado, pero ¿por qué no se lo llevó si el hombre quería irse con él? Porque el que todo lo sabe, el que todo lo puede, en su misericordia, les dejó a ese endemoniado como un misionero en aquellas ciudades, y todos se maravillaron del poder restaurador de Cristo Jesús. Querido amigo que me escuchas, hoy hay muchas cosas que representan también a demonios. Idolatría, banalidades, vanas filosofías, cosas que no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Y el enemigo va entrampando a la persona, la va entrampando a tal punto que la aleja de Dios. Y entonces queda a expensas del enemigo. Y Dios quiere que nosotros vengamos de la vida muerta espiritual en los sepulcros donde se encontraba aquel endemoniado a la luz. El Señor quiere que brillemos y que seamos esos misioneros en todos los lugares en donde andemos. Y así como este endemoniado contó cuán grandes cosas Cristo había hecho por él, el Señor te invita a ti hoy a que tú cuentes la obra maravillosa que Él ha hecho en tu vida. El Señor Jesucristo te invita hoy a que seas su misionero. Si el Señor te ha rescatado, te ha salvado, te ha sanado, Él quiere que cuentes cuán grandes cosas Él ha hecho en tu vida a todas las personas con las que te encuentres. Hablemos de Jesús y de este crucificado, que vino a la tierra a morir por nosotros y que hoy intercede en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Hoy hay grandes luchas. Hoy el enemigo entra a tu casa, a tu vida, de diferentes maneras, y nosotros no tenemos la capacidad para verlo. Pero cuando nos comunicamos con el Señor, cuando oramos y cuando escudriñamos su palabra, sabemos que estos ataques vienen de parte del maligno, y el Señor por eso nos invita a vestir un ropaje especial. Por eso quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es con poderes superiores y Dios nos invita a que vistamos
su armadura. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñida vuestra cintura con la verdad, vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el celo de anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oremos, hermanos, vistamos esa armadura para poder vencer las huestes del mal. El Señor Jesús te invita hoy a que hagas un alto en el camino y vengas, porque Él está dispuesto a liberarte de cualquier cosa mala. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén. Te invito a orar. Padre Santo y bendito, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu unción, tu protección y tu bendición para cada uno de nosotros. Libértanos, Señor, de vicios. Libértanos, Señor, de adicciones. Libértanos de toda especie de mal. En el grandioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos para que ellos también se beneficien de la palabra de nuestro Dios.